nuestra invitada es Sara Beatriz Guardia, distinguida intelectual en nuestro medio, autora de muchas obras, y quienes siguen fielmente la función de la palabra recordarán que ha estado aquí ya en 2 y hasta en 3 oportunidades. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y someto a su consideración lo siguiente. Y es algo además que ella expone en su libro, ¿no? Antes había para la mujer 2 caminos, ¿no? El convento o el matrimonio. Pero Francisca Zubiaga inauguró una nueva forma, un nuevo camino, ¿no? El poder. Ahora es curioso, pero Francisca fue novicia, ¿no? Y durante creo que como 5 años, que ya después la retiraron del convento, ¿no? Y esa misma persona es la que ejerció un dominio arrogante y por una serie de hechos de su vida que tú conoces muy bien, se hizo para mucha gente odiable, ¿no? Pero eso me parece casi es inevitable, por lo menos, por ejemplo, en este caso, tratándose de ella. Yo en un caso muy distinto he tenido oportunidad de ver algo, digamos, en un nivel, llamémoslo doméstico, ¿no? Hace muchas décadas ya, por lo menos 5 décadas, quizá un poco más, cuando se inauguraron las tiendas Monterrey y Tía, se contrató a un personal femenino, ¿no? A una cantidad de empleadas. Y nosotros por entonces, con un grupo de investigadores muy jóvenes, hicimos una investigación que se refería al hecho de tener una jefa y de tener un jefe. Bueno, para nuestra sorpresa, una cantidad significativa de empleadas dijo que era preferible un jefe. Porque cuando la mujer ejerce mando, lo ejerce mal y abusa. Ahora, yo no sé si se puede generalizar, pero tampoco las empleadas de esas tiendas pues, son un equivalente ni remoto de Francisca Zubiaga, ¿no? Que fue una mujer, aunque discutible, pero fue pues, excepcional, ¿no? Entonces yo lo primero que te pregunto es eso, ¿no? ¿Por qué ocurre esto tan a la continua en el caso de la mujer? Cuando la mujer, por ejemplo, como vimos en el caso de Sendero, puede ejercer violencia y puede tener comportamientos malvados, es más terrible que el hombre. En los campos de concentración nazis, las caporalas eran más salvajes que los caporales. Eso está perfectamente documentado. Entonces, ¿qué pasa con la mujer, ¿no? ¿Por qué en esas situaciones que no son normales la mujer se desata y es capaz de cualquier barbaridad? Pienso que primero voy a referirme a por qué fue odiada Francisca Zubiaga, y que tiene evidentemente una connotación que tú le has referido. Hay una reacción mayor cuando el que manda es una mujer que cuando el que manda es un hombre. No creo necesariamente que el hecho de mandar, ser hombre o mujer, sea que los hombres manden mejor, que sean más buenos o que las mujeres sean más crueles. Creo que las mujeres estamos más acostumbradas a obedecer a un hombre. Padre, esposo y el jefe. Entonces, cuando la que pasa a manejarte en un trabajo es una mujer, hay una cierta rebeldía, hay una cierta no aceptación. Porque además son miles de años. O sea, hay una, ya es hasta genética, esta sensación de que si me manda un hombre está dentro de lo normal, pero no una mujer. Hay algo de esto también en lo de Francisco Zubiaga, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1830, 1835, 1833, todo este periodo, ¿no? Que está la naciente república, porque como sabes, la independencia real no fue en 1821, el 28 de julio, sino después de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre. Ahí es donde empieza realmente los congresos, aunque había habido reunión de congreso y todo, a forjarse la república. Y claro,
Imagínate tú, una mujer en ese momento, que no es que acá lo más importante de Francisca Subiaga, no es que ella toma el poder con el esposo y porque el esposo es el mariscal y el esposo es el presidente, ella también, no. Ella acompaña a Gamarra cuando están en los combates, sobre todo en un pueblo que se llama Paria, en Bolivia, donde ella ingresa a caballo y con arma. Es una mujer que se va haciendo, no que se hace en el poder. Pero, perdón, pero he leído por ahí que este comportamiento díscolo y abusivo comenzó ya a manifestarse, a ver, corrígeme, ¿no? Después que ella puso una corona de diamantes al Libertador. ¿Es así? Sí, ella no, sí y no. Ajá. Ella, Gamarra es prefecto en Cusco cuando llega Bolívar, ¿no? El gran libertador Bolívar. Entonces le hace un gran recibimiento en la plaza de armas hay una comitiva que sale a recibirlo y en la fiesta ella es la encargada de ponerle una corona de una guirnalda al libertador, ¿no? Hay dos versiones sobre esto. Hay la versión que ese es el momento en que ella siente la proximidad del poder, lo que es el poder. Yo me inclino más por la sensación de que ella en ese momento tiene conciencia de lo que es, de lo que son estos hombres que han combatido por la independencia del Perú y que hay un sueño y que ese sueño rebasa hasta las vanidades, cuando es un buen sueño. Porque efectivamente, como tú bien dices, ella estuvo de novicia. Ella quiso entrar en el convento cuando los padres vinieron acá a Lima. Ella entra por 2 años y medio, 3. Y ella es una novicia que en ningún caso se ve que es rebelde. Después ella pide salir. No es que los padres la retiran. Ella pide salir y después conoce a Agustín Gamarra, que ya tenía un hijo. Andrés se casa con él, no adopta, sino ama a este niño como suyo. Es una excelente madre, que es un aspecto de ella que nadie refleja, que nadie pone en relieve. Seguimos poniendo solo en relieve algunas cosas que la hacían que la gente no la quisiera. Pero, perdón, ¿Y cómo no podrían quererla? Por ejemplo, fíjate, perdón que te interrumpa, una pequeña cosita. Continúa. En ese momento, como ahora, una de las formas de liquidar a una mujer era decir que tenía amantes o que era una prostituta, una cualquiera. Con eso tú liquidabas. Es lo que hacen con ella. Entonces, ¿qué hace ella? Ella manda a formar a todo el regimiento, donde está el coronel, que es el que está diciendo eso. ¿Y qué hace, señor coronel? Venga, yo no soy su amante, ¿cómo me hace eso? No, ella se baja del caballo, le arrancha las carreteras que tenía acá, le da un empujón y cuando está en el suelo le dice, así trata a la presidenta de la República a quien osa calumniarla. Ahí empieza el gran problema, eso es público, no es un mal humor, no es ella no usurpa nada de Gamarra. Es ese momento en que ella se formaba el regimiento. Ese es un momento muy fuerte, no se ha repetido. Y lógicamente tuvo consecuencias muy serias. Y las consecuencias serias fue el rechazo, no solamente del ejército, sino de toda la población. Por eso en el relato que yo tomo acá en Arequipa, ella viaja a Arequipa, se disfraza para huir desde el puerto de Islay, pero nadie la quiere aceptar. Y la mandan a Lima en barco, y en barco a Valparaíso, donde ella muere en la más absoluta soledad, porque ella muere sin que los peruanos la reconozcan, ni los chilenos la quieran acercar. Solamente muere con el apoyo de un almirante que está en un barco peruano. Entonces, fíjate tú, qué costo tan fuerte también veámoslo por ese lado, ¿no?
O sea, no llegó a ser una dictadora, no llegó a cambiar las leyes, simplemente tuvo una defensa de sí misma exagerada. Vamos a hacer aquí una primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Sara Beatriz Guardia. Dice Flora Tristán lo siguiente: no hay ningún lugar sobre la tierra donde las mujeres sean más libres y ejerzan más imperio que en Lima. Aquí Flora se refiere a las mujeres limeñas del 800, de la primera mitad del 800, ¿no? Pero después, cuando comenzaron a desaparecer las tapadas, y creo que Fuentes ya dice que en su tiempo ya había muy pocas tapadas, ¿no? Las limeñas dejaron de ser, no diré pues libérrimas, ni siquiera ya llegaron a ser libres. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que tiene que ver mucho con la construcción de la República, porque en el momento que se da la independencia y que empieza la República, no hay un cambio, hay un empoderamiento mayor de las costumbres virreinales, a pesar de que hay, por supuesto, una ruptura con la corte virreinal y con España. El clero sigue teniendo una preponderancia fuertísima. No te olvides que las primeras escuelas para las niñas a partir de 1827, 1828, solamente comprendían bordado, dictados muy simples, algunas nociones de repostería, religión, y que en 1840, cuando se trata de introducir las matemáticas para que sean mejores amas de casa, se arma un laberinto de que cómo van a estudiar matemáticas, para qué les servían las matemáticas a las mujeres. Y es solamente a partir del 1880, 1890, cuando hay esa gran ruptura en la que está González Prada, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabellos, donde hay una visión mayor de lo del papel de las mujeres en el tema de la educación, en el tema de la vida social, en el tema de la literatura. Yo creo que esto demoró muchos años y que mientras esto demoró, la visión de Flora Tristán de esos años es una visión, además, ella está acá en Lima, ella llega unos 4 o 5 meses antes de irse, es un poco tiempo. Ella está emparentada con la élite. Llega a Arequipa, ¿no? Ella viene a Arequipa primero por Islay, 156 días de viaje desde Burdeos, y de ahí va a caballo hasta Arequipa. Y en Arequipa permanece 2 años, o sea, 1 año y medio, todo el tiempo casi del Perú, tratando de que la familia Tristán la reconozca como heredera. Pero al no tener el documento, aunque los tíos reconocen que es la hija, el documento hace que no sea merecedora de la herencia económica, digamos. Claro. Ahí es cuando ella, desengañada, viene a Lima, pero viene a Lima a tomar el barco. Entonces, lo que ella permanece acá es poco tiempo, está dentro de una élite. Ella va a los teatros, va a la corrida de toros, y claro, ¿qué ve ahí? Mujeres hermosas, muy bien arregladas, aparentemente con muchísima libertad. Y lo que más la sorprende es que hay mujeres que pueden taparse el rostro y salir y tener una vida no expuesta a otras claro. miradas, ¿no? Pero creo que todo eso obedece a todo un tránsito entre en lo que significa la construcción de la República, sobre todo a partir del 1880 y 90 con este grupo intelectual tan fuerte, porque en ese periodo también se crean las, ¿cómo se llama? Las veladas literarias. Entonces las veladas literarias son pues sitios y espacios donde los hombres y las mujeres van y conversan y tienen toda una temática que no tiene nada que ver con el esposo ni con los hijos, sino que es una cuestión
social. ¿En qué año hizo la Gorriti eso? Gorriti llegó acá en 1800, las veladas son entre 1882, 83 al 1890. En 1890 ya está exilada en Buenos Aires Clorinda Mato de Turner, y Mercedes Cabello está en el manicomio de Lima. Claro, Acá. pero había antecesoras, me parece que, por ejemplo, estaba la chiclayana Elvira García García, del año 56, me parece. Ahora, Teresa Fanning, sí, no sé de qué. Son ese periodo, en el periodo, por ejemplo. ¿no? De Ica. Ella crea un liceo Fanning para las niñas, para que se eduquen. Es que todo esto se va a dar después de la reforma que hace el presidente Castilla. O sea, no solamente libera a los negros Castilla, sino da una reforma en la educación en la cual permite que se amplíen los cursos realmente de estudios para las mujeres. Tú sabes una cosa a propósito, un breve intermedio, y esto lo refiere José Gálvez en su pequeña gran historia. Castilla solía concurrir para ser miembro del jurado que tomaba examen a los estudiantes de secundaria. Y a él le gustaba preguntar directamente a los estudiantes, ¿no? Y entonces en una oportunidad pues concurre, ¿no? Y por supuesto pues con todo el ministro, ¿no? Que no era de educación sino de instrucción, ¿no? Más en esa época era ministro de instrucción. Y entonces llegan pues ahí los primeros alumnos, pues. Entonces no había un balotario, sino había una relación temática, digamos. Creo que eran 20 proposiciones o algo así. Y entonces Castilla simplemente en vez de eso dice: a ver, alumno, ¿qué es la psicología? Entonces el profesor que estaba al lado le da un codazo y le dice: general, es psicología, es una palabra de origen griego. ¿De origen griego? Sí, pero yo no sé griego y el gobierno tiene por qué saber griego. De modo que insisto, alumno, ¿qué es la psicología? Eso lo contaba con mucha gracia, sí. Pero había, por supuesto, la presencia de la autoridad, ¿no? Eso, digamos, daba un relieve que después tampoco nunca tuvo, ¿no? No. Sí. Nunca tuvo. Y no había, como ya después también hubo, secciones por años, ¿no? Primero A, primero B, No. Sí. Y lo que es interesante ahí es cuando Teresa González Fanning crea este liceo Fanning para las niñas. Es el primer liceo donde se estudia matemáticas, geografía, historia, y ahí es donde se da también la gran caída de Mercedes Cabello, ¿no? ¿Y de cuándo es Marcia Bonifati? ¿De esa época? No, ella es anterior. ¿Anterior? Sí, porque todo este grupo que te hablo, donde está Elvira García y Teresa González de Fanning y otras muchas más, ¿no? Están esta Margarita Praxiles, que también ingresa a la universidad, no me acuerdo ahorita la primera. Es 1880, 1895, hasta 1908 que se da la ley en que las mujeres pueden ingresar a la universidad. 1908 recién se permite el ingreso. Antes de la guerra con Chile. Después. Claro, 1908. ¿Y cuáles eran esas mujeres que se cortaron el cabello para darlo, ¿no? Hay un artículo, yo leí, muy interesante, de Manuel Zanutelli, sobre todas estas mujeres, todas estas limeñas que ofrecieron, ¿no? Sus cabellos. Sí. Pero estaba en relación... Eso lo tiene Ricardo Palma, creo. Es una... ¿no? Ajá. Pero no es así algo ficcional, ¿ah? No, es cierto. Sí. Está basado en que al no tener las joyas para donarlas, donen sus cabellos. Así es. Sí, claro. Bueno, entonces ya explicaste qué pasó, ¿no?
Aquí hay una cita muy interesante que sigue teniendo validez, una cita de Flora. Sigue teniendo validez, indudablemente. Dice, instruid pues al pueblo, es por ahí por donde debéis empezar para entrar en la vía de la prosperidad. Estableced escuelas hasta en las aldeas más humildes. Esto es lo urgente en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido después que dijo esto? ¿No? Esa está en las peregrinaciones de una paria, que Claro. ella la publica a su regreso del Perú en Francia. Ella tiene tres cosas que después la va a dar la razón, la historia. ¿Esto se publicó primero en francés? Peregrinaciones de una paria, sí. Claro. Se publicó allá. Es la primera Peregrinaciones de una paria donde ella habla también de la educación de las mujeres. Ahí está esto. Cuando ve los conventos, cuando ve cómo se están educando, qué está pasando en los conventos, cómo las mujeres entran ahí para siempre, cómo no hay ninguna forma de salir y cómo dentro de esos conventos persisten las envidias, las clases sociales, las que entran con mucho dinero, las que no entran con dinero, todo este aparato. Sí, eso está muy bien descrito. Y lo otro es cuando ella ya, la unión de las obreras, ¿no? El otro gran aporte que se adelanta a Marx, donde dice que solamente la unificación de los asalariados, donde están las mujeres también obreras. Porque ella murió en el 44, ¿no? 48, creo que 44, 48, no me acuerdo. Sí. Porque ella murió, perdón, nació el 3. Sí. El 3. Sí. Claro, ella ha muerto del 40. Y es también en ese periodo, es también en el 3 que está, curiosamente, Dominga Gutiérrez es del 9. Es una generación. O sea, cuando yo escribo el libro, yo empiezo primero a estudiar a Dominga. ¿Qué es lo que me impresiona a mí de Dominga? Es cómo el honor es absolutamente masculino. El honor no pertenece a las mujeres en ese periodo en Arequipa. Las mujeres no cuentan en absolutamente para nada. Por eso que cuando el novio la engaña a ella, porque lo que quería era su dinero, cuando ella tenía 13 años, y se va con una viuda que sí se podía casar inmediatamente con ella, lo que hace la madre no es castigar a este hombre que se ha portado tan mal con la hija, sino que la castiga metiéndola de por vida a Dominga Gutiérrez al convento. Dominga Gutiérrez queda ahí apresada. Ella no tiene ninguna posibilidad de salir. Lo que yo hago en el libro es crearle una voz, porque todo lo que yo registro acá es histórico, pero en ningún caso ellas hablan. Claro. Y yo lo que he puesto es que ellas hablan, cómo ella se le imagina la forma que va a huir. Y cuando ella se escapa es cuando llega Flora y sabe que hay este juicio contra porque es el gran primer conflicto que hay entre el derecho constitucional y el eclesiástico. Y es cuando ella entra al convento para ver de dónde se ha escapado la prima, que es una prima también de ella. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Seguimos esta conversación con Sara Beatriz Guardia. Aquí en la página 155 dices, cuando el presidente Gamarra y la mariscala gobernaban en el Perú, una monja, Dominga Gutiérrez, abandonó la noche del 6 de marzo de 1831 el monasterio de Santa Rosa, dejando en su lecho el cuerpo de una mujer muerta, vestida con su hábito, al cual le prendió fuego. El cadáver carbonizado fue enterrado y llorado al día siguiente, creyendo que se trataba de Dominga Gutiérrez. Poco después, la evasión de la monja fue descubierta. ¿Cómo fue posible todo esto? Es una pregunta que me he hecho varias veces al escribir el libro de cómo se va configurando un razonamiento que tiene ese resultado tan
primero te sorprende que una monja haga esto, te sorprende el grado de desesperación. ¿Qué es lo que sucedió acá? Ese es el punto de partida, ese fue mi punto de partida. Yo estuve en Arequipa, en el convento de Santa Teresa de las Carmelitas, de donde ella se escapa. Y es un convento hermosísimo, que muchas personas visitan, pero donde no se puede todavía pronunciar su nombre, donde la celda donde ella está escondida, y esta sensación tan fuerte que todavía hasta la fecha hay de una mujer que hasta este libro solamente ha sido tratada desde la perspectiva del derecho, o sea, el conflicto que crea una mujer que se escapa del convento, que dice que se ha escapado porque es su voluntad no ser monja, que la Constitución de la naciente república le diga que efectivamente si ella no quiere estar ahí, no esté, y el derecho eclesiástico, que ha tenido un dominio de siglos, diga no, esta es jurisdicción de la Iglesia y la república no ingresa. Entonces se crean dos bandos entre los liberales, y es una lucha muy fuerte. Pero técnicamente es así, porque hay un código de derecho canónico. Así es. Entonces es ese código el que rige cualquier, digamos... Por eso es que tienen que pedir la intervención del Papa, y el Papa al final acepta que la monja salga. Ajá. Bueno, ¿por qué llega a esta desesperación? Yo voy analizando desde toda la vida de ella, por qué entra al convento, y ella entra obligada al convento. Al comienzo piensa que será un año y que ella descansará. No he encontrado en ningún libro que trata sobre Dominga Gutiérrez desde el aspecto de estrictamente de leyes y códigos. ¿Por qué la madre la odiaba tanto a ella? ¿Por qué se desentiende de esta chica de 13 años metiéndola en el convento? ¿Cuánto fue el dolor que ella sintió a lo largo de estos años, cuando ella, viendo que se la visitaba menos, que cada vez era menos persona, que ya cada uno tenía una obligación en el convento, que había que levantarse a las 3 de la mañana, el primer rezo, a las 6 el segundo rezo, algunas en ese momento iban a la cocina, otras iban en fin, y después el rezo, y cada 15 días un momento con la familia, este dolor que va acumulándose. No está en los registros, yo lo he puesto de manera ficcional, y es que cuando dos monjas se encuentran en el convento de Santa Teresa en España, en Ávila, Santa Teresita y Santa Teresa en Arequipa, una monja le dice a la otra: hermana, tenemos que morir, y la otra dice: hermana, la muerte es nuestra liberación. Yo después de buscar mucho, pienso que la gran desesperación de ella, repitiendo todos los días: hermana, tenemos que morir, hermana, la muerte es nuestra liberación, ella lo primero que ha debido sentir es que su muerte la liberaba, que ella muriendo se liberaba. Y creo que hay un periodo donde ella pide a Dios morir, porque no quiere. En ese periodo, las mujeres de la élite en Arequipa y en otros sitios entraban a los conventos con su criada. Ella ha entrado con María Arias, que era quien la cría desde la infancia, y María tenía un gran afecto por ella. Lo mismo que Antonia Pastor, entra con Antonia Pastor. Y María Arias es también que la que viene los domingos a visitarla. Entonces, hay un momento que a alguien se le ocurre que por qué la muerte de ella y por qué no la muerte de otra persona. Y entonces ahí empiezan, esto dura años. Esto no es una idea que se hace en un momento. Primero tienen mucho temor de si van a poder encontrar un cadáver, si van a poder sacar el cadáver de la morgue. Y luego se dan con la sorpresa que era muy fácil sacar cadáveres, que acababan de fundar el cementerio de la Playeta en Arequipa, y que ahí iba la gente que podía pagarse un entierro, pero que había mucha gente que en la morgue que nadie les llamaba, nadie los pedía, nadie se acercaba.
Entonces, primer aspecto, se podía conseguir el cadáver de una mujer que había muerto. El otro gran problema es cómo lo ingresas al convento, para lo cual, que ella tiene el dinero, alquilan una habitación frente al convento. Y ahí empiezan a vigilar de adentro y afuera el movimiento. Y se dan cuenta que la madre portera, la que tiene la llave, es la madre clave en todo esto. Porque es la madre que, además, nunca se sabe quién es. No es una... Son muy inteligentes. La monja no ponen a una portera de toda la vida. La madre superiora las va cambiando cada día si quiere. Una puede quedar una semana y pues viene otra. Entonces, Dominga tenía que hacer amistad y visitarlas y tratar de ayudarlas a todas. Hasta que el día que está marcado, que es el domingo 6 de marzo de 1831, traen el cadáver de esta mujer a ese cuarto que han alquilado frente al convento. Ella en la noche va a ayudarla a la monja. Y cuando la monja se para, ella dice, yo cierro, y no cierra. Ahí es que cuando pasan todos al comedor y después van al rezo y después van a dormir, ella se levanta, abre la puerta y entre las tres mujeres arrastran el cadáver de esta mujer que ha muerto, le ponen los hábitos de monja, ella se pone la ropa que le han traído Antonia Pastor y María Arias y le prenden fuego para que crean que es la monja la que ha muerto en un incendio. Y lo cree, y Dominga Gutiérrez ve al día siguiente su entierro y sus hermanos llorando. Ella cree, a las 4 o 5 días que va a la casa de unos tíos de ella, de una hermana de la madre, que verla viva iba a ser la felicidad más grande para su familia, que ella no había muerto. Y que lo único que quería es que la oculten y que la gente piensa que ella murió y un día viajar a Lima o hacer su vida o con otro nombre. Piensa que la van a ayudar. Lo que ella nunca imagina es que la madre diga, prefiero verla muerta. Y va donde su hermano, que es el cura Mateo de Cosío, que era un cura importante, y le acusa a su hija. Y el cura no tiene otro remedio que ir donde el arzobispo, y entonces se le declara juicio por apostasía. O sea, se ha escapado del convento, ha renegado de Dios, y entonces toda la población se pone en contra de una mujer que ha hecho eso para escaparse de un convento. Pero a la par que mueve mucho esta situación al rechazo, también mueve a la solidaridad, también mueve a preguntarse a la gente qué cosas son los conventos que la gente se puede escapar con esa desesperación. ¿Dónde está la libertad individual de decir no quiero esto o sí quiero esto? O sea, es un momento bien interesante, 1831, 32 y 33. Llega a Arequipa Flora Tristán, en enero hay el golpe militar, llega Francisca Zubiaga, son 3 mujeres unidas por el dolor. Eso también fue para mí bastante difícil para escribir, porque una cosa es escribir sobre hechos históricos, sobre análisis, y otra es tratar de explicar cuánto dolor puede sentir una mujer abandonada por su familia, un ser humano abandonado, en la soledad todas las noches, la soledad sin poder hablar con nadie. Una pequeña observación. Yo hace algunos años compuse un ensayo sobre los elementos constitutivos de la religión en general. Y dije que eran 3, ¿no? En primer lugar, una ascesis, o sea, una depuración física, una depuración espiritual. En segundo lugar, una anacoresis, un retiramiento de las cosas del mundo y del mundo. Y en tercer lugar, una mística, o sea, este anhelo acerca del cual nos hemos informado a través de las visiones de los místicos, etc., ¿no? Entonces, la persona que entra en un convento, que toma para sí ya
definitivamente, ¿no? La profesión, o profesa, digamos, ser monja, sabe que la anacoresis es parte de ese hecho, ¿no? Entonces, tal como yo lo veo, por lo menos simplemente como investigador, no, este no es un testimonio viviente de alguien que está en la misma situación. No habría derecho a queja, porque esa es una parte, digamos, del proceso. Siempre y cuando acá hay dos cosas diferentes, ¿no? Perdón, El camino. me están indicando que acá hay un último corte y ya volveremos. Este es el último tramo de una interesante conversación, como todas las que sostengo y he sostenido con Sara Beatriz. Y le cedo inmediatamente la palabra porque tenías que completar tu pensamiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices respecto de las condiciones de cuando una persona se dedica a Dios, por decirlo de una manera. Esta depuración interna, esta aceptación del aislamiento, este misticismo, pero considero que eso es cuando la persona opta por esa vida. Así es. En este caso, ella fue obligada y cada vez que le dijo a la Madre Superiora que ella no estaba para esto, que ella no podía soportarlo, el consejo de la Madre Superiora era, eso es el Satán. El diablo te está aconsejando, porque donde más trabaja el diablo es en los conventos, para sacar la gente. Entonces, si tú le haces caso al diablo, te vas a ir del convento. Y claro, en el primer momento ella se resiste y piensa que debe quedarse, porque si no está en las manos de Satán, de Satanás. Entonces ella dice, no, y hay una lucha, bueno, son varios años, hasta que finalmente va donde el padre confesor. Y el padre confesor repite de alguna manera lo mismo. Hay que tener piedad, hay que tener humildad y resignación. No le habla de que Satanás la está aconsejando, pero le pide ser mejor persona, aceptar su destino. Es cuando ella encuentra todo cerrado que incursiona en este campo. Pero los demás santos o las demás personas de la iglesia que han optado, como estamos comentando ahorita, como Santa Teresa o Santa Rosa o San Martín de Porres, que han podido tener una vida muchísimo más holgada, con beneficios de todo tipo, materiales, y sin embargo optaron, fue la decisión. Ajá. Lo que no tiene que ver con la presencia de Dios en la vida de Dominga Gutiérrez, que es algo que ella todo el tiempo trata de separar, incluso, que es por eso que el Papa interviene, porque cuando ella ve que su caso está siendo ya aprovechado para atacar la iglesia, porque hay un momento en que la gente la defiende sanamente, pero después empiezan a atacar ya los conventos, atacar al arzobispo, entonces ella dice, eso no, y ella, ¿a quién apoya públicamente? Al arzobispo, que la estaba negando su derecho. ¿Por qué? Porque representa a Dios, porque ella no se ha ido de la iglesia, ella no quiere estar en el convento, y es ahí cuando le dan la posibilidad de hacer una vida, digamos, como ella deseaba, pero no le retiran lo que ella ha tenido cuando profesa de no casarse ni tener hijos, ¿no? O sea, puede hacer lo que quiera, pero la iglesia no la autoriza a ella ha prometido su virginidad. Claro. Entonces no puede. Muchos años después, incluso cuando ella muera, deja en testamento a su esposo la casa de Arequipa, que es una gran casa que ahora creo que la compraron los ricos hace muchos años. Es el esposo, cuando muere Dominga Gutiérrez, que dice la heredera es nuestra hija, porque habían vivido juntos pero no pudieron casarse. Para que vean las vueltas del mundo. Así es. El historiador Pablo Macera dice que así como la Tierra tiene una atmósfera, o sea, una capa de aire que la rodea,
De la misma manera, tiene una dolósfera, o sea, todo un conjunto muy grande de penurias y calamidades, ¿no?, que penetran al planeta, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿hay más mujeres que hombres en esta dolósfera o están repartidos equitativamente? Yo creo que hay personas que sufren. O sea, el dolor, en algunos casos te pueden decir, no, son más, las mujeres sufren más, porque bueno, ponte a pensar, la mayoría se queda sola con hijos. Hay un porcentaje enorme de mujeres solas con hijos, lo cual implica una labor que sería, que es impresionante, porque tienes que hacer de mamá, de papá, traer el dinero, todo, ¿no? Pero creo que el dolor también es infinito en los hombres, y creo que no es que uno sufra más que el otro, creo que hay condiciones que han hecho que los hombres también sufran mucho, porque ¿quiénes eran los que llevaban en las galeras? ¿Quiénes eran los esclavos que abrían los caminos? ¿Quiénes son los que han hecho las minas en el Perú? La explotación minera en el Perú de la época virreinal ha sido monstruosa. No, y la del caucho también. Y la del caucho. Entonces, bueno, yo te preguntaba esto, ¿no?, porque siempre hay la tendencia, ¿no?, a que, para usar, digamos, la metáfora cristiana que, como dice Jorge Luis Borges, es impropia, ¿no?, porque se habla de que este es un valle de lágrimas. Y Borges decía con razón de que es una metáfora impropia, porque lo propio habría sido pues un río de lágrimas, ¿no? No un valle. Un valle, ¿no? Pero de hecho, no, digamos, hay todo un sufrimiento que por temporadas acrece, a veces relativamente disminuye, pero siempre está esta dolósfera, ¿no? Y también hay esta creencia, no sé si se puede demostrar pues cumplidamente en el terreno ya de los hechos, que las mujeres, ¿no?, son más sufrientes, ¿no? Pero a veces estos sufrimientos dependen también de la promoción que hagas. La victimización también. Posteriormente. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de holocaustos, pero yo muy rara vez he oído que se hable del holocausto de la raza indígena cuando llegaron los invasores. Así es. Cuando llegaron los invasores eran, creo que 11 millones, y después se redujo eso pues a una cantidad... Terrible. No, terrible, ¿no? Pero nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Así como también yo eso lo recordaba en un programa anterior, ¿no? A mí ni en el colegio, ni en la universidad, ¿no?, me enseñaron, pero no me dijeron ni una palabra de la extraordinaria red vial incaica, ¿no?, el famoso Capac Ñan. Nunca me dijeron. Tantas cosas que no han dicho. No, pero en este caso yo mostré 2 libros que ahora cualquier persona puede adquirir. Uno de ellos es un excelente libro que se publicó ya hace algunos años de un investigador norteamericano, Hylup. Y el otro es el de Ricardo Reyes, ¿no?, Ricardo Espinosa Reyes. Ahí está todo el Capac Ñan con ilustraciones, con diagramas, con mapas y todo, ¿no? Incluso Ricardo Espinosa ha recorrido por lo menos el Capac Ñan que está en nuestro territorio, ¿no?, a pie, ¿no?, lo ha recorrido. Y él me contaba que en una ocasión, pues, porque esto era el recorrido en los años 80, casi lo matan, ¿no?, porque lo confundieron pues con un senderista, sí. ¿no? Pero de esto no se dijo nada. Es que si te das cuenta, ojalá pues que en algún momento en el Perú se enseñe la historia desde 2 perspectivas, ¿no? No eurocéntrica. Ya no puede ser posible que nosotros sigamos viendo la historia desde los valores de Europa. Acá tú tienes que, y felizmente ya en este momento, descubrir Capac Ñan es una forma de empezar a ver nuestra historia verdaderamente, ¿no? Es una historia no eurocéntrica y una historia no patriarcal, porque también estudiar el rol que cumplieron las mujeres
en el Imperio Incaico, en las formaciones, las mujeres tenían roles de sacerdotisas, no eran solamente las vírgenes del sol que describió España. O sea, hay mucho que hacer. Por eso ojalá que el Ministerio de Educación en algún momento, alguien empieza a revisar lo que se está estudiando en los colegios, porque es repetir prácticamente una historia que ya tiene varios años, ¿no? Y ahí creo que Pablo Macera introdujo varias cosas en el estudio de la historia en su libro que han sido muy importantes. Y yo le tengo una... Hubo textos también para usos escolares. Claro, han estudiado con él. Sí, que eran muy diferentes. Porque en mi época el único texto que nosotros veíamos en materia de historia del Perú era el de Pons Muso. Claro, Pons Muso fue Pons Muso para toda la vida. Sí, después... Así como el texto de gramática era el de José Jiménez Borja, no había otro. Y ya no había otro. Sí. Pons Muso, sí. Claro, y ya después yo, haciendo, digamos, un recuento, recordaba, por ejemplo, ¿no?, que a mí el doctor Raúl Porras, a quien conocí y traté, cuando estaba en la universidad y tenía que presentar, digamos, un trabajo monográfico, entonces había que pedirle el tema a él. A veces uno podía libremente escoger el tema, pero lo mejor era solicitarle una indicación. Y él me dijo, ocúpese de los castigos incaicos. Entonces yo comencé pues a averiguar, a consultar y todo, y redacté pues mi monografía, entonces se la entregué, pero así como yo pues había pues 100 que le habían entregado también otras tantas monografías. Ya pasaron 2 o 3 meses y suponiendo pues que la había por lo menos ojeado un día, pues me acerqué donde el doctor Porras y le dije, doctor, yo soy fulano de tal y todo, ¿no? Le presenté una monografía sobre los castigos, entonces él fingió recordar todo. Y me dijo, sí, la he leído, sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué tal? Y acá viene, ¿no?, lo que quería subrayar. Me dijo, después de haber usted este estudio, habrá comprobado que los incas eran más crueles que los españoles. Por eso yo le envié ese tema. Pero acá sí tienen la idea, ¿no?, de que los españoles son unos abusivos, que hicieron lo que quisieron. No, la crueldad también estaba en el otro, y mayor crueldad, ya lo sabe. Eso dicho por Porras. Increíble. No que era el maestro de la generación. No comparto eso. No, pero eso era, ¿no? Y entonces era pues... No, depende pues qué crueldades. Roma locuta, cuestión finita, ¿no? Sí. Me están indicando que el tiempo se ha vencido. Agradecemos una vez más a Sara Beatriz Guardia. A ti. Y con ustedes será hasta el siguiente programa.